El ambiente en el set de MasterChef Celebrity 2025 era, como de costumbre, una mezcla electrizante de nerviosismo, sudor y aceite caliente. Las cámaras recorrían la cocina, capturando cada gesto de concentración, cada mirada de frustración y cada suspiro de alivio de las celebridades que, semana tras semana, se sometían al escrutinio implacable de los jueces Jorge Rauch, Claudia Bahamón y Nicolás de Subiría. Ese día en particular, la atmósfera estaba cargada de una significativa adicional. No se trataba solo de impresionar a los chefs, sino de cocinar para un jurado compuesto por las mismas producciones del canal RCN. Las mentes creativas y los equipos técnicos que hacen posible cada programa de la cadena. Era un reto que iba más allá del sabor, era una cuestión de respeto, de homenaje y de una presión interna que los participantes sentían de manera agudizada. Los equipos se habían formado tras una dinámica tensa, y en uno de ellos, la química era particularmente volátil. Por un lado, estaba Violeta Bergonzi, una concursante cuya técnica y determinación la habían perfilado como una de las favoritas para alzarse con el título. Su paladar era preciso, sus manos ágiles y su actitud en la cocina no admitía medias tintas. Junto a ella, Alejandra Ávila, quien había demostrado una evolución constante, pasando de los errores iniciales a presentar platos con una personalidad y un oficio crecientes. Y completando el trío, se encontraba Ricardo Vesga. El actor, carismático y siempre con una sonrisa en el rostro, había logrado sortear varias eliminaciones más por su carisma y su capacidad para sobreponerse al caos que por una destreza culinaria depurada. Su trayectoria en la competencia había estado marcada por altibajos dramáticos, momentos de inspiración seguidos de errores básicos que ponían en jaque su permanencia. La tensión entre Violeta y Ricardo era un subtexto que los seguidores del programa conocían bien. En capítulos anteriores, Bergonzi no había dudado en expresar, tanto en confesionario como en conversaciones con otros participantes, su opinión de que Vesga no merecía seguir en MasterChef. Considerando que su nivel no estaba a la altura del de otros competidores que ya habían abandonado la competencia. Formar un equipo con él era, por tanto, un desafío estratégico y emocional para ella. El reto era claro, preparar un plato que representara, en esencia, el alma de la televisión colombiana para quienes la construyen día a día. Mientras otros equipos optaron por la seguridad de las arepas o la inmediatez de las empanadas, platos que, bien ejecutados, son infalibles, el equipo de Violeta, Alejandra y Ricardo tomó una decisión audaz. Casi temeraria, harían tamales. La elección no fue casual. El tamal es más que un alimento en Colombia, es un ritual, una tradición que une generaciones, un paquete de aroma y sabor que contiene historia y memoria. Pero también es un plato de una complejidad técnica considerable. La cocción al vapor, el punto exacto de la masa, la sazón del guiso, la proporción de los ingredientes y el tiempo de reposo son variables críticas que, si fallan, resultan en un desastre culinario de primera magnitud. No había margen para el error. Desde el primer momento, Violeta asumió el liderazgo con una firmeza que rayaba en la autoridad. Sus instrucciones eran claras, cortantes. Ricardo, pica la cebolla en brunoise, no en cuadros grandes. Alejandra, por favor controla la temperatura del guiso, no puede quedar seco. Su mirada se posaba constantemente en Vesga, vigilando cada uno de sus movimientos. Era evidente que no confiaba en que él pudiera asumir su parte sin supervisión constante. Ricardo, por su parte, parecía intentar mantenerse a flote en un mar de instrucciones que a veces lo sobrepasaban. Su actitud era de esfuerzo, pero también de una cierta desconexión con la gravedad que Violeta imprimía a cada acción. En varios momentos, se le vio sonreír ante una equivocación propia, como restándole importancia, lo que parecía aumentar la exasperación de su compañera. La dinámica era un tira y afloja entre la rigurosidad profesional de Bergonzi y el enfoque más relajado y tal vez un poco caótico de Vesga. Alejandra Ávila actuaba como una suerte de mediadora tácita, concentrada en su tarea, tratando de mantener la paz y la productividad del grupo. El momento crucial, el que luego se convertiría en el centro de la polémica, surgió durante una pausa en la cocina. Las cámaras se acercaron al equipo para una breve entrevista. Violeta, con el rostro enrojecido por el calor y la tensión, comentó: tuve que ser muy exigente con Ricardo, especialmente en la preparación de la masa. No podíamos permitirnos un error ahí, es la base de todo. Su tono era factual, sin rodeos. Ricardo, al escucharla, asintió. Fue entonces cuando, en un intento por mostrar reflexión y tal vez empatía, el actor soltó la frase que detonaría la reacción del chef Rauch.
Con una sonrisa un poco forzada y mirando a cámara, Vesga dijo, sí, y ahora entiendo a la gente que trabaja conmigo en mis proyectos. Les ofrezco disculpas públicas si en algún momento he sido demasiado intenso. La presión en una cocina como esta te hace replantearte muchas cosas. Su comentario pretendía ser una muestra de humildad, un momento de autoconciencia. Sin embargo, en el estrado de los jueces, la reacción fue inmediata y contundente. Jorge Rauch, quien había seguido la interacción con una expresión impasible que poco a poco se fue tornando en incredulidad, no pudo contenerse. Interrumpió el flujo de la conversación con su voz firme y un gesto de evidente desaprobación. No, no sea ridículo. ¿Cómo va a pedir disculpas por presionar y tratar que las cosas salgan bien?, exclamó, dirigiendo su mirada directamente a Ricardo. El silencio se adueñó del estudio. La palabra ridículo, lanzada con la autoridad de un chef de su talla, resonó con una fuerza inusual. No era un regaño cualquiera, era una corrección conceptual, casi filosófica, sobre el trabajo y la excelencia. Rauch continuó, desarrollando su punto de vista con una pasión que trascendía el contexto del reality. Mire, Ricardo, en una cocina, en cualquier proyecto serio, la exigencia no es un defecto, es una virtud. Lo ridículo no es presionar para que un tamal quede perfecto, lo ridículo sería conformarse con un tamal mediocre. Cuando uno lidera un equipo, ya sea en la cocina, en un set de filmación o en una oficina, su obligación es sacar lo mejor de cada persona. Eso implica empujar límites, corregir, ser incisivo. Pedir disculpas por eso es como disculparse por hacer bien su trabajo. Es rebajar el valor de la excelencia a un malentendido sobre la comodidad de las personas. Lo que Violeta hizo hoy no fue ser mala, fue ser profesional. Y usted, en lugar de sentirse aludido, debería agradecer que alguien le está mostrando el nivel al que debe aspirar. Aquí no estamos jugando a la cocinita, estamos en MasterChef. Cada palabra de Rauch era un martillo que golpeaba no solo a Ricardo, sino a todos los presentes. Era una lección magistral sobre ética laboral disfrazada de reprimenda. Claudia Bahamón y Nicolás de Subiría asentían en silencio, compartiendo la mirada de comprensión de quien conoce la rigurosidad del mundo gastronómico profesional. Vesga, visiblemente afectado, bajó la mirada por un segundo. Pero luego, en un gesto que denotaba una genuina capacidad de aprendizaje, asintió. Tiene razón, chef. Toda la razón. No volverá a pasar. Fue un momento de clara inflexión para el actor. La reprimenda, aunque dura, pareció calibrar su comprensión de lo que significaba competir en ese nivel. El resto del reto transcurrió con una energía renovada. Ricardo se concentró como nunca, siguiendo las instrucciones de Violeta al pie de la letra, sin rechistar, con una determinación que hasta entonces no había mostrado. La tensión no desapareció, pero se transformó en un canal de productividad pura. Trabajaron como una unidad cohesionada, cada uno en su rol, supervisando los detalles del tamal, el punto de sazón del guiso de pollo y cerdo, la textura sedosa de la masa, el aroma del hogao. La cocción al vapor que debía ser lenta y constante para no romper las hojas de plátano. Cuando llegó el momento de la presentación, los platos fueron llevados ante el jurado especial. Los equipos de producción del canal RCN, personas acostumbradas a lidiar con el estrés y la perfección en su propio trabajo, probaron cada creación con paladares críticos. El veredicto final fue una tensión que se podía cortar con un cuchillo de chef. Claudia Bahamón tomó la palabra para anunciar los resultados. Uno a uno, fueron descartando equipos. Finalmente, llegaron al equipo de los tamales. Y con la calificación más alta del día, un 8.5, y pasando directamente al top 9 de MasterChef Celebrity 2025. El equipo de Violeta, Alejandra y Ricardo. La explosión de emociones fue contradictoria y profundamente humana. Alejandra Ávila saltó de alegría, abrazando a quien tuviera más cerca. Violeta Bergonzi mostró una sonrisa de satisfacción genuina, un destello de orgullo por haber logrado sacar adelante un plato tan complejo a pesar de las dificultades internas. Y Ricardo Vesga. Ricardo se quedó quieto por un instante, como si no procesara la información. Luego, llevándose las manos a la cabeza, murmuró para las cámaras, ni siquiera yo me lo creo. Era la frase de un hombre que había sido salvado no solo por un plato, sino por una lección. La ironía era palpable. Violeta, quien había cuestionado abiertamente su lugar en la competencia, había sido, sin quererlo, su tabla de salvación.
Su exigencia, aquella que Jorge Rauch defendió con tanta vehemencia, había pulido el desempeño de Ricardo lo justo para cruzar la línea. Nicolás de Subiría, siempre observador, resumió la paradoja en un comentario al oído de Claudia: se metió Richie a los 9. Era el reconocimiento de que, contra todo pronóstico y tal vez contra la lógica pura de la competencia, el actor había dado un paso crucial. Claudia Bamón, en su cierre, reflexionó sobre la audacia del plato elegido. Por lo general, en este reto con las producciones, los equipos juegan a lo seguro con arepas o empanadas. Ustedes se aventuraron con un tamal, un plato lleno de tradición y de dificultad. Y ese riesgo, bien calculado y mejor ejecutado, les aseguró la victoria. La entrada de Ricardo Vesga al top 9 fue, por tanto, uno de esos momentos de realidad que definen los programas de competencia. No fue una victoria basada en una superioridad técnica abrumadora, sino en la capacidad de absorber una crítica devastadora, de adaptarse bajo presión y de demostrar que, a veces, la voluntad de aprender y mejorar puede ser tan valiosa como el talento innato. El ridículo de Jorge Rauch no había sido un simple insulto, había sido un catalizador. Un punto de quiebre que redefinió la actitud de un competidor y le dio a la audiencia una de las lecciones más valiosas sobre el verdadero significado de la excelencia y la exigencia en cualquier disciplina. La historia de este equipo, con sus fricciones, su regaño memorable y su triunfo inesperado, quedó grabada como un testimonio de que en MasterChef, como en la vida, no siempre se gana por el camino fácil, sino por el camino que te obliga a crecer. Y tú, que has seguido cada momento de esta intensa temporada, no te quedes solo con la anécdota. Si este tipo de situaciones, llenas de drama, superación y lecciones de vida, es lo que te apasiona, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Forma parte de esta comunidad donde analizamos cada detalle, cada plato y cada confrontación. Tu opinión es fundamental para nosotros, así que déjanos un comentario contándonos qué piensas. ¿Crees que Jorge Rauch fue demasiado duro con Ricardo Vesga? ¿O fue la llamada de atención que necesitaba para despertar en la competencia? ¿Crees que Ricardo merece estar en el top 9? Queremos leerte. Suscríbete ahora y no te pierdas el desenlace de esta apasionante batalla culinaria.